Martes con aire fresco. Primera pauta. Ya lo escuchan. Sí, 8:33 de la mañana, estamos de vuelta en esta pauta de análisis con Hugo Herrera, analista político, doctor en filosofía, académico de la UDP, panelista de nuestro programa. Muchas gracias, Hugo, qué bueno verlo. Y Osvaldo Andrade, abogado y expresidente del Partido Socialista, panelista también de la radio aquí, y muy bueno verlo. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, gracias. Oye, partamos por Lautaro Carmona y sus declaraciones. ¿Qué es lo que hay que entender? ¿Cómo se entienden las declaraciones de Lautaro Carmona? Veía ayer a Ricardo Lagos Weber señalando como que esto era portillar a la candidata, veía al senador Juan Luis Castro diciendo que esto era pegarle en las canillas, veía ayer a Jaime Quintana del PPD diciendo que no me ayude tanto compadre. Entonces, Osvaldo Andrade, ¿cómo tú lees estas y hay declaraciones? teorías de la conspiración que dicen También. que todo esto es una dinámica para que El bueno y el malo se vea menos comunista y más alejada del partido. O sea, la teoría de la conspiración. Osvaldo Andrade. Yo tengo la impresión que esto lo dijimos hace un tiempo atrás acá, al Partido Comunista y a Lautaro en particular. El éxito de Lautaro Carmona es tener una representación parlamentaria sustantiva que mejore lo que tiene hoy día, que es exiguo para lo que son sus expectativas. Y en consecuencia él va a hacer todo lo posible por cautelar un espacio político electoral que le permita a sus candidatos competir al interior del pacto para lograr éxito. Y desde ese punto de vista no puede socialdemocratizarse, ¿eh? como lo hace la candidata, ¿eh? Porque ellos tienen un nicho electoral que tienen que preservar y desarrollar, y además y eso es muy relevante para lo que es su objetivo. Y en segundo lugar, creo yo, el Partido Comunista de hoy día no es el que conocimos, digamos. Tiene disidencia interna, tiene opiniones, tiene nomenclaturas ya no tan establecidas. El liderazgo del líder era un liderazgo fuerte, porque además él tenía una raigambre histórica en el partido, había sido comandante internamente, entonces tenía en sí mismo un valor, ¿no? Lautaro es un continuador de aquello, pero tiene que jugar, y en ese sentido el liderazgo de Jara es un problema para él y para el partido, porque puede ganar o perder Janet Jara, evidentemente está en un proceso electoral, pero sea cual sea el resultado, ella se va a transformar en una referencia y un liderazgo importante de la izquierda chilena en general. Y claramente es un liderazgo distinto, para no usar un concepto más brutal, es distinto al que hay hoy día. Entonces yo creo que ¿Cuál sería el concepto brutal? Decir que ella es la contradictora. Ya. Yo creo que eso sería una exageración, ¿no? Porque ella tiene una raigambre comunista que tampoco uno puede desconocer. Pero es evidentemente una representación de una nueva generación que desplaza, las nuevas generaciones desplazan. Ahora, el PC, por otra parte, y te lo planteo también a ti, Hugo Herrera, tiene una candidata presidencial competitiva como no la tuvo nunca, porque el PC levantó muchas candidaturas, recordémoslo, incluso Gladys Marín, el cura Pizarro, sí, muchos candidatos, y eran como muy testimoniales y todo el mundo lo sabía. Pero Jorge Arrate, sí. Pero esta es una candidatura que ganó una primaria, que tiene el apoyo de 9 partidos políticos del oficialismo. ¿Por qué el Partido Comunista le tira la enagua? ¿Se entiende? Sí, yo creo que ahí hay algo que... Qué buen dicho. No sé, como me imaginé esa escalera. Bueno, no sé si era el término. Probablemente haya que explorar el tema el tema ideológico. Yo creo que ahí también hay un punto. O sea, cualquier candidata del Partido Comunista que busque jugar un poco más al centro tiene que saltarse vallas importantes. En los últimos 2 congresos nacionales el Partido Comunista se ha declarado leninista, o sea, no es el partido, ciertamente no es el partido de la dictadura, el Partido Comunista de la dictadura, pero su vertiente, o sea, ¿qué significado tiene proclamarse leninista hoy día? Salvo una rigurosidad mental demasiado estricta que impida entendimientos con las fuerzas burguesas, salvo que sea un entendimiento táctico, digamos. O sea, si estamos proclamando algo así como una etapa que va a venir y que va a ser dictatorial, es difícil entrar en el juego democrático. Y en ese sentido, yo creo que la renovación que tiene que hacer el Partido Comunista tiene que partir por ahí. Tiene que partir por sacar... Marx es un pensador, si se quiere, más sofisticado porque no le tocó gobernar. Pero Lenin
Lenin tenía teoría, por cierto, pero fue responsable de la muerte de decenas de miles de personas. Él fundó la Cheka, la policía secreta soviética. Entonces, elevar a Lenin hoy en día, como hace el Partido Comunista, necesariamente va a producir un alejamiento de cualquier persona que quiera ganar votos por el Partido Comunista. Ahora, no ha sido el caso de Jara, porque Jara se instaló con mucha fuerza en una primaria, pasó por encima de candidatos bien potentes y no sé ahora, pero se ha hablado de un verdadero fenómeno ante la ciudadanía por el vínculo que como que genera, ¿no? Claro, pero no por el partido, no por su... Al revés, a costa probablemente de su relación o a pesar de su relación con el Partido Comunista. O sea, su personaje ha sido más que el partido, ¿no? Sin duda, no hay ninguna duda de eso. Y eso es una... Más cerca del micrófono. Y eso genera un riesgo para el Partido Comunista. Es lo que yo trato de transmitir, evidentemente, porque... el liderazgo de Jara va a ser un liderazgo que se va a instalar en la sociedad chilena, reitero, gane o pierda. Mire lo que pasa con Bachelet. Bachelet ganó y sigue teniendo un liderazgo tremendo. Entonces, y se comió al PS en ese sentido. En su momento, claro. Sí. Yo les quiero recordar a ustedes que cuando se generó la primera vez la candidatura de Bachelet, se desplazaron 10 o 12 que se sentían con mejor derecho. Yo me acuerdo de haber sido parte de esas conversaciones. De acuerdo. No es tan extraño. Entonces, la irrupción implica ruptura, implica gente que queda atrás. Y en el PC eso es muy jodido porque la base comunista sigue siendo una base bien ortodoxa en estos aspectos. Una base a la que no le debe parecer bien o le debe incomodar a eso me esto de Janet Jara de declararse en la época literal o no literal más socialdemócrata. En la época del gobierno del presidente Allende, espetarle a Allende que era socialdemócrata era un insulto. Claro. Los socialistas nos dedicamos a una buena parte a insultarlo con ese concepto. O sea, créanme que esto, la historia no... De repente como que se repiten las cosas. Sí. Hugo Herrera, otro punto de las declaraciones de Lautaro Carmona, más allá, digamos, lo de Jara, creo que tiene con otra cosa que también quizás tiene que ver con el tema de los socialdemócratas, quizás, que son las críticas a la figura de Mario Marcel. El momento en que Mario Marcel... Y a su manejo económico. Claro, a él y a su manejo económico, porque... del Capitán Apache, todos los sectores valoraron el aporte que había sido, las señales de seguridad y tranquilidad que había dado a los agentes económicos. El propio presidente Boric fue no solo elogioso, emotivamente agradecido, pero Lautaro Carmona pone un pelo en la sopa. Dice, él hizo un dios de los recursos, pero nada con las necesidades sociales. O sea, hace un punto ahí importante. ¿Cómo ves tú ese punto? Porque también hay una mirada crítica quizás de comillas, en la medida de lo posible o de la rigurosidad fiscal. Sí, yo creo que las declaraciones de Carmona demuestran un purismo que me parece incompatible con las reglas del juego democrático contemporáneo. Porque Marcel es una persona llamémosla socialdemócrata o fabiana, para usar la terminología anglosajona, digamos. O sea, él cree, si entiendo bien, que por medio de iniciativas estatales y la colaboración público-privada se pueden ir mejorando las condiciones de vida de los más desfavorecidos. La visión de Carmona no es fabiana, no es socialdemócrata. Él cree que hay que en algún momento llegar a la dictadura del proletariado y en otro momento zafar del Estado, digamos. Ese salto no se ha dado nunca, pero el último. Pero el penúltimo sí, pues la dictadura la hemos visto y la vemos todavía en Cuba, en Venezuela, en distintos países. Entonces son dos vertientes muy distintas. Siempre uno escucha esa idea de que cuando se le pregunta eso o algo parecido, no voy a decir a Janet Jara, que claramente lo desconoce, pero al Partido Comunista te ponen sobre la mesa que el Partido Comunista en Chile ha sido siempre democrático y ha sido además súper ordenado y leal con los gobiernos donde ha tenido, y lo que es cierto, con los gobiernos donde ha tenido que participar. Entonces, o es que están permanentemente controlándose, autocensurándose y en el fondo decir, no podemos hacer lo que nosotros queremos hacer, pero entonces no nos adaptamos. Pero esta vez, que es cuando más tienen posibilidad de tener una presidenta de sus filas, no están disponibles para
para esa autocensura o esa moderación? Lo que pasa es que ¿O es más profundo? Yo creo que Jara los pone en una tensión que llega a la contradicción, en cierto modo. O sea, muchos comunistas deben sentir esto como una traición, así como desde la derecha se critica a la derechita cobarde, Sí. probablemente que hay un purismo ideológico que los lleva a criticar a la izquierdita cobarde en la que está cayendo, en la que cae la socialdemocracia y en la que estaría cayendo Jara. Ahora, el punto es este. Y es una distinción que no es mía, sino que es de Max Weber. Él decía, en la ética del santo, la ética que no tranza, es una ética que no es viable para la política. En la política se trata de responsabilidad, o sea, de tener a la vista el interés general de la nación por sobre los pequeños credos. Y eso es lo que está en crisis hoy día. Tanto desde la derecha como desde la izquierda, en todos los sectores. Entonces ahí creo que hay una tensión que podría ser relevante en un eventual gobierno de Jara si es que gana o en la oposición. Andrade, cuando pasó esta declaración de Lautaro Carmona, criticando un poco el tema del manejo fiscal y de que no priorizar necesidades sociales, yo me acordé de usted. Sí. Y las peleas con... Me acordé de usted en su con Andrés minuto, Velasco. cuando usted era ministro del Trabajo y tuvo diferencias importantes con Andrés Velasco, justamente, ¿no? Por el tema, no sé si del gasto fiscal puntualmente, pero de tener una mirada demasiado ortodoxa y poco permeable con las necesidades sociales. ¿Hay algo que se repite aquí respecto a Mario Marcelo? Son cosas muy distintas. Es que en eso coinciden los gobiernos de coalición, Claro. que hayan distintos puntos de vista y esos puntos de vista se expresen y haya alguien que lo resuelve. En el caso de la disputa a que usted se refiere, Velasco Andrade, que fue así motejada, había alguien que lo resolvía y eso era la presidenta y lo resolvió en la reforma de pensiones, la resolvió en la reforma de pensiones para mi gusto, en la reforma de la subcontratación no del todo para mi gusto. De eso se trata. Sí. Yo tengo la impresión que hoy día lo más de izquierda que hay en el mundo es ser socialdemócrata. Permítanme decirlo así. ¿Ya? Y en consecuencia creo que el problema que tiene el Partido Comunista es que ve ese tránsito complejo Como una traición. porque el Partido Comunista todavía en alguna parte de su ADN sigue pensando que la Guerra Fría está vigente. Y por esa razón no puede sino respaldar a Venezuela, no puede sino respaldar a Cuba, no puede sino respaldar incluso a Nicaragua o a Corea, porque ellos están luchando contra el imperio. Ya. Y eso es algo que está en el ADN. Yo creo que la crítica de Lautaro a Mario Marcel no es una crítica a Marcel, es una crítica al presidente. Porque quien resuelve estas cosas es el presidente, si los ministros somos aves de paso de la confianza de él. Y cuando se hace una crítica a un ministro, además desusado que lo haga cuando ya se va, porque no lo hizo antes. Por favor. Es una crítica al presidente. Le estamos diciendo, señor presidente, usted admitió en el Ministerio de Hacienda un señor que hizo estas cosas, que no corresponde que las haya hecho. Ya. Y lo último que quiero señalar, y a propósito de los clásicos, yo me recuerdo un viejo libro sobre el izquierdismo, que decía que es la enfermedad infantil del comunismo. ¿Por qué? Porque se plantea cosas que no son posibles, y en consecuencia, a pretender hacerlo todo, es la peor manera de hacer política. Se lo dijo el presidente de Uruguay, el expresidente de Uruguay, cuando vino a Chile al Frente Amplio. Mujica. Por Sí. hacerlo todo vamos a terminar haciendo nada. En muchas de estas cosas, por intentar hacerlo todo, y en eso hay un problema, se termina no logrando nada. Vamos a otros temas que marcaron jornada. Connie, tenemos muchos. Tenemos el presidente Boric enfrentado con Donald Trump. Sí, que no se entiende bien si para qué... ¿Por para qué lo hace? ¿Por El, qué el presidente Boric escribió, fue por Twitter, ¿cierto? Y es a raíz de digamos, la pelea que tiene Donald Trump ahora, antes con las universidades y ahora con los museos. Que sostiene que hay una mirada muy, no sé si de izquierda, y bueno, y en eso se mete a través de X el presidente Gabriel Boric, diciendo si yo hubiera, imagínense si yo me metiera a criticar a los museos en Chile, una cosa así, cómo saltaría todo el mundo, lo que es positivo que pasara, digamos, creo yo. Pero la pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué se mete, teniendo razón probablemente en su razonamiento? Porque rinden, estas cosas rinden. ¿A quién? ¿Con Rinden. quién le ¿Con rinden? quién? Rinden al presidente y a su entorno.
y a su mundo, y a un mundo joven. El momento más interesante en materia internacional del presidente Lagos, si ustedes se acordarán, fue cuando se negó a hacerse parte del llamado del entonces presidente norteamericano por la guerra, no sé si. Eso fue un hecho político de envergadura. Probablemente a los yanquis les importó nada. Esa palabra, Waldo Andrade, los yanquis, como... Bueno, está bien. Go home. Ya que estaban, claro. Yankee go home. Ya tiene razón. A los estadounidenses estará bien dicho así. Pero esto rinde. Tal vez algo que a Boris le ha rendido, y fíjense ustedes que en general las encuestas lo han mostrado, cada vez que ha hecho una cosa de este tipo tiene una resonancia. Voy a leer el tweet solamente para tenerlo, porque no lo tenía a mano. ¿Se imaginan si en Chile el gobierno comenzara a delimitar qué se puede y qué no se puede exhibir en los museos? Sería absolutamente inaceptable y un escándalo gigante. Y es bueno que así sea. Pero eso es justamente lo que está haciendo el gobierno del presidente Trump en Estados Unidos. La democracia en Estados Unidos está siendo socavada día a día. Yo les privaría, les aconsejaría, digamos, a todos los presidentes que no tengan no redes usar sociales. X, salvo que lo haga asesorado por un equipo. Probablemente lo tiene, pero que lo piense mucho antes de hacerlo, porque le quita prestancia, me parece, a la figura del presidente de la República andar metido en esa chimuchina, por decirlo así, porque yo estoy de acuerdo en que la intervención de Lagos en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas fue un golpe al mentón, por decirlo así, a las pretensiones norteamericanas, que nos importó más a nosotros que a los norteamericanos, probablemente sí, pero generó un orgullo. Pero lo hizo, lo hizo donde había que hacerlo. Pecho. Por favor. Y los lugares aquí son importantes y las circunstancias son importantes, sobre todo cuando se trata de la presidencia de la República. O sea, para mí fue clave que la presidenta Bachelet para el terremoto se haya ido a la ONEMI y no a la Moneda. ¿Por qué se fue a la ONEMI y no a la Moneda? Imagínense Allende yéndose a, no sé, a un cordón industrial y no a la Moneda. El lugar es fundamental. Y en ese sentido creo que el presidente Boric como que trivializa el asunto. O sea, efectivamente esto puede generar apoyo en ciertos sectores juveniles que están en Twitter o que están en otras redes sociales, y para los cuales, como el mainstream, digamos, Trump es un personaje medio primitivo, qué sé yo, pero yo no sé si así se construye política a largo plazo. O sea, por ejemplo, por decir algo, así como se tiene tanto cuidado con los chinos, sí, por los acuerdos comerciales, no hay que maltratar tanto a los aliados comerciales. Con los comunistas chinos, a propósito. Claro. Y además estamos en medio de la negociación todavía con los aranceles. Claro. Se pregunta entonces, si... pegarle, claro, le subirá un punto, pero no sale no va a salir gratis, digamos. Es verdad. Connie. Oye, y quería también pasar por el tema de lo que ocurrió en Victoria, en el sur, que es dramático obviamente el caso, pero que nuevamente también el sector político de alguna manera se lo usa, creo yo, para esta disputa entre que si es terrorismo o no es terrorismo, y si se invoca la ley y presionando al gobierno para que se manifieste que es terrorismo. ¿Es relevante a juicio de ustedes? Más allá que el gobierno se ha querellado por una, digamos, asociación criminal con homicidio que tiene penas bastante altas, ¿es relevante esto de que si es terrorismo, la definición de que si es terrorismo lo que acaba de pasar en Victoria? Osvaldo Andrade. Yo creo que no solo no es relevante, sino que además lo encuentro una bajeza. Porque aquí lo que importa es hacerse cargo en primer lugar de las víctimas, y a las víctimas hay que darles el respaldo que merecen, y ponernos a discutir en el espacio político si es la ley A o la ley B. No sé en qué ayudan aquello. Yo tengo una opinión. Yo creo que lo que hizo el gobierno desde el punto de vista del anuncio es lo que corresponde. Invocar la ley antiterrorista simplemente por darle el gusto a quienes que la invoquen en cada rato, creo que es un error. Además, procedimentalmente tengo la impresión que ni siquiera es tan más eficaz que lo que ya lo que se está haciendo. Pero
que la muerte de estas personas implique que el sistema político se transforme en una discusión y en un debate respecto de cuál es la norma legal aplicable, me parece francamente, tal vez es muy propio de los abogados, ¿no? Pero hay en una este utilización política. por eso digo que creo que es una bajeza, porque no hay que tener respeto por las víctimas. En la región en general los índices muestran que han habido mejoría, los carabineros. Ahora, impedir que estas cosas ocurran 100%, por favor, estamos en un país en que las cosas son. Pero convengamos que la eficacia policial se ha hecho más efectiva, la gente que se escapa la pillan, a los que hacen delitos los someten. Yo entiendo que en momentos electorales el dato de la seguridad va a ser un dato clave en la discusión, pero creo que no hay que exagerar. Hugo Herrera. A ver, yo creo que el tema mapuche es un tema que ha sido abordado. No sé si este es un tema mapuche. No. El tema mapuche en general, porque se trata esto del contexto de la violencia en una zona del país. No estoy incriminando mapuche. Nadie se ha atribuido el crimen. Sí. Pero estamos dentro de un contexto que facilita, es como decir Irlanda del Norte, por decirlo de alguna manera. Aquí estamos dentro de un contexto, de una zona que mientras no reciba una solución política al problema, no va a dejar de ser favorable a la violencia. Y tanto por parte de sectores radicalizados, civiles, como por parte del Estado, que tiene que desplegar militares en la zona. O sea, estamos hablando de una cosa como Irlanda del Norte. O sea, mandaron al ejército para combatir al ejército republicano irlandés. ¿Y cómo se solucionan estos problemas? Bueno, no discutiendo sobre si la ley antiterrorista o la ley antiterrorista no. Todo lo que se ha hecho, me parece, es en cierto modo a partir de una lógica estatal, a partir de una lógica casi decimonónica, como de la conquista del Estado sobre el territorio mapuche. Los españoles en esto, uno puede ser muy crítico de la colonia, pero nos llevan ventaja en el trato que tuvieron con los mapuches. Yo creo que es tiempo de pensar también, me parece, en la puesta en escena, en la figura que se va a usar. Hugo, creo que la solución con el problema mapuche debiera partir con parlamentos. Como los que se hacían en la época de la colonia, donde realmente los mapuches podían participar. No, solo un punto. Hay un esfuerzo por una comisión por la paz y el entendimiento. Sí, claro. Es que yo creo que no hay que pasar de largo porque fue un esfuerzo largo. Así es. Fue un esfuerzo muy costoso. Muy costoso, Sí. transversal, liderado por Alfredo Moreno y Francisco Benchumilla, entre muchos otros, que yo creo que a lo mejor no le hemos dado el valor que tiene. Ahora hay cuestionamientos respecto, ¿no es cierto?, a la consulta indígena, pero quedará para otro tema. Pero se abrió un camino que no teníamos y que tiene que ir incluso, y que habla sobre el tema de las tierras, que es un tema esencial y nuclear en esta demanda. O sea, nosotros en Chile abrimos caminos, logramos cosas, pero no las desarrollamos, no esperamos que maduren y las empezamos a desestimar. Sí. Y no solo en este caso, sino que en muchas otras cosas. Yo creo que hay que tener, por eso digo, hay que tener cuidado con esto. Bien. Hugo Herrera, analista político, doctor en filosofía, académico de la UDP, Osvaldo Andrade, abogado y expresidente del Partido Socialista, muchísimas gracias. Gracias a usted.